Buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Quiero bendecirle en esta hermosa tarde y darle mi bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. En esta tarde vengo con un tema que quiero compartir con ustedes, mis amigos y hermanos en Cristo, y quiero en esta tarde hablarle de un tema muy importante. Todo lo que viene de parte del Señor es importante porque es para la edificación de nuestra vida, es para edificación de nuestra alma, es para salvación de nuestras almas. Y quiero hablar de un tema que está en Romano 8. En Romano 8, esta es una de las cartas de Pablo. Romano 8. Romano está después de los hechos de los apóstoles. Si buscamos Romanos 8:28, y vamos a hablar del tema: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a leer Romanos 8:28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a leer de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Aquí vemos en Romanos 8:28 que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice una, ni dos, ni tres cosas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Pero a los que conforme al propósito han sido llamados. Y usted dirá, ¿cuál es el propósito? Y eso es lo que quiero yo, amigo, hermano en Cristo Jesús, tú que ves este video, que espero que sea de gran bendición para tu vida, así como ha sido de gran bendición para mi vida. Que tú te hagas una pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Con qué propósito estoy yo aquí en el mundo? ¿Cuál es el propósito del cual estoy yo en los caminos del Señor? ¿Cuál es el propósito que el Señor me tiene en mi vida? Pues yo te quiero hablar de una historia y me voy a profundizar un poquito en esta historia y me voy a ir al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y me voy a ir a Génesis 37 y te voy a hablar de una historia. Te voy a hablar un poco de esa historia y para que me entienda qué propósito tenía Dios en la vida de José. ¿Cuál era el propósito del Dios Todopoderoso en José? Y de ahí tú medita en estas palabras y analiza cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y cada vez que nosotros estudiamos las escrituras, la palabra de Dios, inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu, revelada a los profetas,
Y así como fue revelada a los profetas, también es revelada a tu vida y a mi vida. Y esta revelación que Dios nos reveló es para edificarnos, para guiarnos a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesucristo. El mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí. Gloria a Dios. Y ese mismo Cristo que murió en esa cruz para darte vida, y es vida en abundancia. Aleluya. Vamos a leer en Génesis 37. Gloria a Dios. Y vamos a empezar a leer. Habitó Jacob en la tierra donde había morado sus padres, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. El 3. Y amaba Israel, que es también Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Gloria a Dios. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. El 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6. Y él le dijo: oí ahora este sueño que he soñado. El 7. He aquí, estábamos manojos y en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. El 8. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y los contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gloria a Dios. Vemos que este joven, José, el soñador, bendito Dios, tuvo no un solo sueño, sino 2 sueños, y lo contó a sus hermanos. Bendito Dios. Si sus hermanos lo aborrecían por ser amado de su padre, y su padre lo amaba porque lo tuvo en su vejez, según la palabra de Dios, y él amaba tanto a este hijo que le hizo una túnica de colores. Bendito Dios. Muchas veces cuando amamos
yo tengo 4 niñas. Tenemos un gran amor por nuestros hijos. Pero siempre si usted le da algo a uno y al otro no se lo da, los otros se quedan, se ponen celosos, se sienten mal. Y podemos ver que esto ha sido desde tiempo atrás, que esto acontece entre los hijos. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos que tener cuidado y tener cuenta porque muchos de los hijos guardan sentimientos encontrados que no vienen de parte de Dios, pero más adelante en la historia nos daremos cuenta el por qué estaba aconteciendo este aborrecimiento que tenían estos hermanos de José hacia José. Ellos le aborrecían, no tan solo porque el padre lo amaba tanto, sino porque el sueño, y me imagino que todo lo que José hacía, ellos lo aborrecían. No querían saber de nada de lo que José hacía. Vemos también que si nos vamos a la historia y seguimos leyendo y leyendo, José era que siempre era enviado de su padre hacia ver qué hacían sus hermanos, porque apacentaban ovejas. Ese era el trabajo. Ellos apacentaban ovejas, eran pastores. Gloria a Dios. Y José siempre, su padre lo enviaba a ver qué hacían sus hermanos. Y iba donde su padre siempre a hablarle de su mal comportamiento que tenían. Mal comportamiento, que no estaban haciendo un buen trabajo. Y eso era una más de las razones de las cuales ellos no le agradaba a José. Porque querían hacer todo lo que ellos querían y no querían que nadie los reprendiera ni nadie le dijera nada. Como hay en muchas iglesias, en muchos lugares, hay miembros de las iglesias que no le gustan que los pastores le digan nada de su mal comportamiento. Quieren hacer exactamente como los hermanos de José. Quieren buscar de Dios, pero en realidad siguen haciendo según el viejo hombre. No, cuando fueron bautizados, no le nació lo que es el nuevo hombre en Jesucristo. Y es muy importante buscar ese nuevo hombre, porque ese nuevo hombre es el que va a revelar el cristianismo en ti y en mí. Tenemos que buscar lo que es ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es en Cristo Jesús, en la llenura del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo. Y en esa llenura del Espíritu Santo es que podemos revelar si somos o no somos, si estamos o no estamos en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Porque es muy importante. Dice que por su fruto lo conoceréis. Por sus frutos. Si sus frutos no son buenos, no te vistas que no va. Es como el asunto de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pues no vamos a jugar el jueguito del cristianismo. Yo trato todo lo posible de meterme leyendo, ayunando, buscando lo que es la palabra, porque en la palabra el mismo Jesús dijo que escudriñemos las escrituras, porque a Él le parece que ahí está la vida eterna. Tenemos que escudriñar y buscar y someternos, no con entendimiento de hombre, sino pedirle al Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo, ¿y por qué le digo a través del Espíritu Santo? Porque el Señor le dijo, no lo dejaré huérfano, le enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad
y a toda justicia. ¿Y quién es la verdad? Cuando Jesús estaba parado frente a Pilato, que Pilato le preguntó quién era la verdad. ¿Qué era la verdad? ¿Qué era la verdad? La verdad estaba parada frente a él. La verdad es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Ese es el camino y esa es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Vamos a la historia. Entonces, vemos aquí que los hermanos de José lo aborrecían. Y lo aborrecían por el amor que le tenía a su padre, porque lo había tenido en la vejez. Gloria a Dios. Y lo aborrecían aún más porque José se hace estos sueños y le dicen, señorearás tú sobre nosotros o reinarás tú sobre nosotros. Pero no estaban dándose cuenta que Dios estaba comenzando algo que es lo que leímos en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que con un propósito han sido llamados. Y Dios tenía un propósito con José y estos sueños. Dios tenía un propósito con José y estos sueños. Porque entonces los hermanos, el padre vemos que lo envía a ver qué estaban haciendo sus hermanos cuando estaban apacentando las ovejas. Y vemos que los hermanos se llenaron de tan ira por estos sueños y ya le era molestoso ver a José. Y lo vieron de lejos que José venía a ver qué ellos hacían. Y todito empezaron a contender, a hablar y a maquinar qué iban a hacer con José. Porque ya no querían más ver a José, ya no querían que José fuera donde ellos. Ya lo que ellos hacían, no quería que nadie lo molestara, ni nadie se metiera en lo que ellos estaban haciendo. Pues procuraron matarle, dice la palabra, gloria a Dios. Procuraron matar a su hermano. Y todos hablaban, pero cuando Rubén oyó de todo esto, ¿quién era Rubén? El hermano más viejo de José. Jacob tuvo 12 hijos varones y Rubén era el hermano más viejo de José. Y cuando Rubén oyó de que los hermanos querían matarle, no le hablaba y le hablaba, pero cuando son tantos y un solo trata de convencerlo a esto, no escucharon a Rubén. Lo tiraron en una cisterna. En una cisterna, en aquel tiempo, era un pozo o algo que ellos sacaban agua. Y allí tiraron a José. Y en lo que estaban maquinando, pero había un propósito de Dios en todo esto. Aleluya. Había un propósito de Dios en todo lo que estaban haciendo estos hombres. Y pasó una caravana que iba a Egipto, que iban a vender muchísimas cosas, iban a Egipto. Y ahí mimito vino este pensamiento a ellos y sacaron a su hermano José de aquella cisterna y agarraron y lo vendieron a aquellas caravanas que iban camino a Egipto. Y vemos en Génesis 39, cuando usted empieza a leer la historia en Génesis 39, dice entonces José esclavo en Egipto. Y usted va a decir, pero el propósito de Dios era que José fuera esclavo. Pero cuando usted sigue leyendo la historia, ve que José fue vendido por sus hermanos a aquella caravana que iba a Egipto, y aquellas personas venden a José.
Vamos a leer en el 39. A ver. Llevando pues a José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Vemos que entonces este hombre, Potifar, oficial del faraón, compra a José. Y viendo Potifar que José, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que tiene a Dios, es como le dije de los frutos. Por su fruto lo conoceréis. Y cuando las personas que no son de Dios te alcanzan a ver, sea de lejos, sea como te vean, se darán cuenta que tú tienes a Dios. Porque Dios es revelado en tu vida. Gloria a Dios. Y aquel Potifar agarró y compró a José. Inmediatamente Potifar, Dios puso en gracia en José. Y Potifar lo puso de jefe en su casa, de todo. Pero aquí había un problema. Que la mujer de Potifar había puesto sus ojos en José. Y se empecinó en hacerle la vida imposible porque quería que José se acostase con ella. Y José, ella le tentaba, le tentaba, le tentaba. Y un día aconteció que se quedó con la ropa de José en las manos, porque José prefirió huir, correr y no vivir con aquella mujer. Cuando vino su esposo, Potifar, lo que contó fue que su historia, que José quería vivir con ella. Y entonces lo que viene pasando es que si vemos en Génesis 40, José va a la cárcel. Entonces ya estamos viendo José es vendido. Después de vendido, que ya estaba allí en un lugar tranquilo, ya él era jefe allí donde estaba, pero entonces se empecinó esta mujer y cae José entonces preso. Y usted dirá, pero ¿dónde estaba el propósito de Dios? Si este hombre de esclavo, ahora preso. Hay un propósito para todo lo que Dios permite en tu vida y en mi vida. Aleluya. Yo meditaba en esta historia y meditaba en muchas cosas que a mí me han acontecido en la vida. Y yo meditaba y lloraba y me gozaba también, porque muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y a través de la palabra, cuando vamos leyendo y estudiando la palabra, nos vamos dando cuenta de que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y Dios quiere revelársete en ese propósito que Él tiene contigo. Y Dios se revela en ese propósito que tiene conmigo. Aleluya. Y es muy importante en la búsqueda de cada día que nosotros busquemos de ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Es muy importante meterte con Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? El Señor ha de revelársete, porque el que busca, halla. Y Dios ha de revelar cuál es el propósito que tiene en tu vida. Gloria a Dios. Está José preso en la cárcel. Y también esto era propósito del Señor, de que José estuviera en la cárcel. Y
Usted dirá, pero ¿por qué está preso José ahora? Bueno, vamos a leer en la palabra. Vamos a leer en el 40. Génesis 40. Gloria a Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero le inquirieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe del copero y contra el jefe de los panaderos. Y lo puso en prisión, la casa del capitán de la guardia y la cárcel donde José estaba preso. Entonces acontece en Génesis 40, vemos que el capitán de los coperos y el capitán de los panaderos, Faraón se enoja con estos dos capitanes y lo pone en la cárcel. Y dice dónde estaba José. Gloria a Dios. Y si seguimos leyendo, en el 40 vemos que el panadero y el copero tienen cada uno un sueño y estaban preocupados. Podemos ver que los sueños tienen una importancia muy importante en lo que es el caminar del creyente. No todos sueños vienen del Señor, pero el Espíritu Santo de Dios te deja entender qué es y qué no es. Gloria a Dios. Aleluya. Y podemos ver que estos hombres tuvieron cada uno un sueño y estaban turbados, porque no entendían el sueño ninguno de los dos. Y cuando José habla con estos hombres, cada uno de ellos les revelan el sueño que tuvieron. Y cuando lo revelan, José, a través del Espíritu Santo de Dios, aleluya, le da lo que es la interpretación de aquellos sueños. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, amigos, hermanos, con los sueños, porque no todo el mundo te va a dar una interpretación. Cuando tú tengas un sueño, debes de dirigirte al Espíritu Santo de Dios y pedirle al Señor que te revele, porque el que da los sueños también tiene su interpretación. Gloria a Dios. Y cuando José le da la interpretación de parte del Señor, aleluya, de cada uno de aquellos sueños, le explica que el copero en 3 días iba a ser restablecido en su puesto y que el panadero en 3 días lo iban a ahorcar y su carne iba a ser la comida de aquellos pájaros. Al acontecer exactamente aquello que pasó con el panadero y el copero, a los 2 años de acontecer aquello que pasó con el panadero y con el copero, el faraón tiene un sueño. Y no un sueño, tiene 2 sueños. Aleluya. Y eso lo podemos ver en Génesis 40. Que el faraón tuvo aquellos 2 sueños. Dice que tuvo uno acerca de las espigas y tuvo otro acerca de la vaca gorda y las vacas desnutridas y flacas. Y buscó ahí es que vengo con lo que le dije ahorita. Buscó
todos los adivinos de su reino, todo aquello, gente que no pudieron, porque cuando el sueño viene de Dios, la revelación viene del Señor. No hay diablo, no hay demonio, no hay adivino, ni hechicero, ni nadie que pueda revelar lo que es de Dios. El Señor reprenda todo plan satánico en contra de tu vida y en contra de mi vida. Aquel sueño no podía ser revelado por ningún adivino, ni ningún hechicero, ni nadie. Porque Dios para todo tiene su propósito, aleluya. Y de ese tema es que estamos hablando, precisamente del tema de José. Había un propósito en todo esto. Y el propósito venía con el propósito del Señor, con el propósito de Dios. Y el copero se había olvidado del sueño que tuvo en la cárcel, y después de que el faraón buscó en su reino, no hubo nadie que pudo revelar aquellos sueños. Hasta que el copero se acordó de lo que le había acontecido a él en la cárcel. Y cuando entonces mandan a buscar a aquel hebreo, aleluya, aquel hebreo que estaba allí en aquella cárcel, aquel José que fue vendido por sus hermanos, aquel José que fue comprado por Potifar, aleluya. Aquel José fue mandado a buscar. Y cuando fue mandado a buscar, que el faraón, aleluya, le habla de aquellos sueños, Dios que estaba en José pudo revelar y dar la interpretación de aquellos sueños del faraón. Pero aquellos sueños del faraón tenían un propósito, porque aquellos sueños no traían paz, traían hambruna, traían 7 años de abundancia y 7 años de mucha hambruna que iba a correr por todo aquel lugar. Había hambre en aquel lugar. Y Dios, en el propósito, mire cómo llega José de aquellos sueños que tuvo José. Aleluya. Se ve el gran propósito de Dios, que José entonces fue vendido por sus hermanos, que era propósito de Dios, y fue allí preso, que también era propósito de Dios. Y ahora vemos que el faraón manda a buscar a José. Y entonces le dice José, tiene que poner gobernadores que puedan juntar alimento, trigo, enciendo semillas y todo lo que sea alimento en aquellos 7 años de abundancia para poder preservar la vida. Y el faraón dijo, ¿y quién encontraremos que tenga el espíritu del Dios vivo? Aleluya, como tú. Y ponen a José gobernador de aquella tierra. Aleluya. Ponen a José a gobernar todo aquello. Se quita el faraón su anillo y le dice, solamente yo estaré por encima de ti. Todo lo que tú hagas y digas será.
Gloria a Dios. Entonces acontece que entre medio de aquella hambre, wow, una hambre que azotaba la tierra en aquellos tiempos, aleluya, dice Jacob a sus hijos, no tenían ya alimento. Aquellos hermanos de José, entonces el padre le dice, lo enviaré a Egipto que hay alimento, para que compren alimento. Y son enviados entonces aquellos hermanos de José a Egipto. Y cuando son enviados a Egipto, que José lo ve, fue tanto el sentimiento cuando vio a sus hermanos, pero hubo todavía otro propósito para Dios poder quebrantar aquellos corazones de lo que habían hecho con su hermano. Aleluya. José no se le revela inmediatamente a sus hermanos, sino que le pone varias pruebas. Y nos vamos leyendo la historia y vemos que José entonces se queda, lo pone como si ellos fueran espías de aquel lugar, y se queda con uno de sus hermanos y le dice que hasta que no le llevara al hermano menor, no iba a dejar soltar al otro hermano, y incluso el dinero que habían pagado de aquellos alimentos se lo puso para atrás en aquellos costados donde estaban los alimentos. Y en el camino a donde su padre se turban porque se dan cuenta que el dinero estaba puesto dentro de los alimentos, y tuvieron todo ese camino turbado hasta llegar a donde su padre, le explican la situación, y el padre no quería a su hijo más pequeño, como había perdido a su hijo, porque cuando sus hermanos vendieron a José, lo que le dijeron fue que él había muerto, que había sido despedazado por un animal. Y él amaba tanto a José y todavía tenía ese dolor hasta aquel momento. Y entonces tenía un hijo más joven y José quería que lo llevara. Pero sus hermanos, ya entonces Dios estaba preparando sus corazones, cambiando sus corazones, y no encontraban la manera porque el papá no quería entregarle su hijo más pequeño para que fuera con ellos allá a Egipto. Pero al hambre ser tan grande, a los días el padre Jacob tuvo que dejar ir al hijo más pequeño, y de ahí en la historia podemos ver que aconteció que cuando los hermanos de José llegan con Benjamín, que era el hermano más pequeño, entonces también José, su corazón no podía. ¿Sabe lo que usted está vendido por sus hermanos, preso, y en una tierra ajena, una tierra que no es su tierra, pasar todo tipo de trabajo? Pero todo tiene un propósito en lo que es la vida de estos hermanos, y podemos ver en la historia, aleluya. Yo me gozo cuando yo leo esta historia, porque nosotros pasamos por muchísima dificultad en lo que es el camino del Señor, y muchas veces nos desesperamos. Y precisamente esta historia nos enseña y nos ayuda a nosotros a entender que Dios tiene un propósito, y a los que amamos a Dios, todas las cosas, no dice una, dice todas las cosas le ayudan a bien a los que con un propósito han sido llamados. Y tú has sido llamado, yo he sido llamada. Y en este caminar
pasaremos por luchas y dificultades. Los apóstoles pasaron por sus luchas, por sus dificultades. Y el Señor nos dice en su palabra que al que venciere, le daré la corona de vida. Y venceremos con la ayuda de Dios, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Podemos ver que entonces José vuelve y trata con ellos y entonces le vuelve y le vende alimento. Pero ahora entonces, después que lo invitó a su casa, que comieron y eso, escondió la copa de él en el costado de alimento de el hermano más pequeño, y todo con un propósito. Y vemos que entonces cuando José manda tras ellos, entonces dijo que se iba a quedar con el hermano más pequeño y lo iba a dejar como esclavo allí en su casa. Entonces vemos que los hermanos ahí entonces empiezan a decir, si llegamos allí sin ese hermano donde nuestro padre morirá porque perdió un hermano. Ahí empiezan a hablar de todo lo que ellos habían hecho con José. Gloria a Dios. Aleluya. Qué historia más hermosa. Una historia preciosa. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis 45, gloria a Dios, 45:3, dice, aquí viene cuando José se les revela a sus hermanos, y al revelársele a sus hermanos, aquí entonces ya José no pudo soportar más. José se les revela a sus hermanos, y vamos a ver qué José le dice a ellos aquí en Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Gloria a Dios. Vamos a seguir en el 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo en el 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ararán ni segarán. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlo vida por medio de gran liberación. Gloria a Dios. Podemos ver, aleluya, que José entiende su propósito. ¿Se dan cuenta? José le explica a sus hermanos que ya él no estaba molesto con ellos, porque José entendía que para preservarle la vida a todo su pueblo, aconteció lo que aconteció con José. Para preservarle la vida a su familia y a su pueblo. Él entendió que su propósito fue que sus hermanos, aún nosotros vemos las cosas, las vemos mal y la vemos desde un punto de vista y pensamos que es mala. Pero vuelvo y te digo que a lo que amamos a Dios, todas las cosas, no dice todas, no,
Todas las cosas nos ayudan a bien, a lo que con un propósito han sido llamados. Usted dirá, pero ellos lo vendieron. Fue esclavo, estuvo preso, pero para todo Dios tiene un propósito. Y José se lo acaba de decir a sus hermanos, para preservaros la vida, para preservarle la vida a sus hermanos, a su pueblo, aconteció lo que le aconteció a José. Gloria a Dios. Vamos a leer el 8 también. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta? Que ellos no fue que lo enviaron a él allá. Quien lo envió fue Dios. Y lo puso por gobernador, por padre. El Señor fue quien lo envió a aquel lugar. ¿Y qué podemos entender de esta historia? Del que el Señor muchísimas veces permite que nos acontezcan algunas cosas y nosotros no la entendemos. Pero te digo hoy, amado mío, hermano mío, que el Señor para todo tiene un propósito. Amigo que me escucha, el Señor para todo tiene un propósito en nuestras vidas. Así como el Señor, si podemos ver esta historia, léela, te vas a gozar, así como yo me he gozado. Me gusta compartir cuando tengo algún tema que es de gozo. Me gusta también que mis hermanos, amigos, y me gusta leer porque muchas personas muchas veces no leen la Biblia, muchas veces no se meten en lo que es a profundizar lo que es la palabra de Dios. Cuando te metas a leer, pídele al Espíritu Santo si no entiendes, porque muchas personas dicen, es que yo no lo entiendo, es que yo no sé leer la Biblia. Pero cuando yo comencé la primera vez a leer la Biblia, yo me hincaba con la Biblia y decía, Señor, enséñame, porque yo no sé. Señor, ayúdame. Y el Señor ha de ayudarte, porque Él envió su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y te digo a ti, amigo, hermano, que te ponga a analizar y a orar y a pedirle al Señor y pedirle, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Qué propósito tú tienes en mi vida? Porque muchas veces no entendemos lo que es el propósito de Dios. Quiero bendecirte con este tema y decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas le ayudan a bien, a los que con un propósito han sido llamados. Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, amigo, hermano, por haber escuchado de este tema de José. Es un tema muy profundo y es un tema que ha de edificar tu vida. Y a ti, amigos, que no tienes a Jesucristo, quiero presentarte de ese Jesús, ese mismo que también tiene un propósito para tu vida. Y quiero decirte que Jesús es el mismo Dios, Dios Padre que estuvo con José, Dios Hijo que está con nosotros, ese mismo Jesús que a través de su Santo Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, puede salvar tu vida en esta hora. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a si quieres hacer una oración conmigo y aceptar a ese Cristo que así como me ha perdonado a mí, puede perdonarte a ti, porque Él es Dios ayer, Él es Dios hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Dios es Dios.
Y Dios nos ama con tan gran amor, un amor inexplicable, un amor que es un amor tan grande que tiene Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué ese amor sobrepasa todo entendimiento? Porque Dios envió a su Hijo unigénito, a su Hijo, a que muera en una cruz, para que así, en aquella cruz, te diera vida a ti y a mí, y vida en abundancia. Y yo quiero invitarte en esta hora y presentarte ese Jesús, que ya no está muerto, Él está vivo, porque al tercer día resucitó. Y así mismo como resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él, gloria a Dios. Vamos a resucitar, aleluya, gloria a Dios. Inclina tu rostro y si quieres de ese Jesús que habla en el Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta de tu corazón y llama, que si tú escuchas su voz y abre, Él entra y cena contigo y tú cenarás con Él. Si tú quieres ese Jesús que entra a tu vida y que cene contigo, di esta oración. Jesús, entiendo que soy un pecador, te he fallado, he hecho muchas cosas en mi vida que no son de tu agrado, pero reconozco, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en aquella cruz para darme vida. Yo quiero de esa vida en abundancia y te pido, Señor, que perdone mi pecado y que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y Dios ha de perdonarte. Y si hiciste esta oración, Dios te bendiga, Dios te guarde, y el Señor estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Él no te dejará solo, porque enviará su Espíritu Santo sobre tu vida, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga, amado. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios les guarde en esta hermosa tarde. Amén, aleluya.